¿Ya te va? Es que ya me siento recién, no tengo nada en las manos. Buenas tardes, mi nombre es Marco Nava y bienvenidos a mi canal en donde estaré hablando temas relacionados con Mercedes-Benz y Smart. El día de hoy traemos la segunda historia de terror que va de acuerdo a la época de Día de Muertos aquí en México. Y pues es otra historia de esas de ultratumba. Y aquí quiero aclarar que no tenemos videos como en nuestra historia anterior donde pudimos documentar todo con un video. En este caso casi todo se hizo en diferentes días, diferentes fechas. Fue un poco difícil recuperar la información, pero tenemos las imágenes que fueron para nosotros. Fue descubrir cuál es el problema del auto, bueno, cuál fue el problema final y cómo es que tuvimos que darle solución. Aquí, bueno, vamos a empezar. Aquí hay que aclarar unos puntos. Primero, el cliente, el dueño del auto, se encuentra en un estado. Nosotros nos encontramos a la orilla casi de otro estado. Y hay un tercer mecánico que es quien está en otro estado mucho más lejos. Entonces, aclarando este punto, pues vamos a empezar. A nosotros nos contactan hace algún tiempo para realizar la revisión y reparación de un LB. Entonces, pues ya coordinamos costos, dimos presupuesto y todo. Y el cliente, pues bueno, simple y sencillamente no lo autorizó, no lo quiso. Ya no supimos si por tiempo o costos, pero el cliente ya le recomiendan a alguien más, un poco más accesible, y pues le da el trabajo a estas personas que son los otros mecánicos que están en otro estado de la República Mexicana. Entonces pues ya mi cliente les dice, ¿sabes qué? Es que me está fallando el LB. Aquí quiero hacer un paréntesis, y es que si no han visto, tenemos por ahí un video en nuestra lista de reproducción donde hacemos donde grabamos cómo es el proceso de diagnóstico y parte del proceso de reparación. Desde que nosotros llegamos, metemos el escáner, empezamos a checar 2-3 aspectos, pero todo se realiza con el escáner. A pesar de que nosotros estemos casi seguros de que es el LB, nosotros no decimos que no es el LB hasta que el coche no se checa. Y esto fue también lo que pues parte del problema de esta historia, de que al final del día yo no había checado el coche. El taller de otro estado tampoco había checado el coche, y el cliente simplemente decidió decir que es el LB. Entonces aquí los invito a que vean el otro video para que vean un poquito sobre cómo es el proceso, y después regresamos para acá para que no se pierdan tan feo. Entonces, ok, mi cliente manda las piezas al otro estado. Los otros mecánicos empiezan a revisar en banco de pruebas y encuentran que hay un problema con el STS, y le dicen a mi cliente, ¿sabes qué? Es que no nada más es tu LB, también es el STS. El STS es el switch donde metemos la llave, ese es el STS. Entonces te vamos a hacer un STS nuevo y un LB. Mi cliente, ok, sí, adelante. Ya, se lo hacen, manda las piezas por paquetería, llega acá, mi cliente pues ya lo lleva a un taller para que le pongan las piezas, y, oh sorpresa, el coche no arranca. Es más, el coche ni siquiera abre el switch, el coche está completamente muerto. Y ahí es cuando, pues yo creo que ya por distancia y todo, pues ya nos vuelven a contactar, generamos la cita y nosotros vamos a revisarlo. Y desde que llegamos, a veces cuando falla el LB, es posible arrancar el auto, cosa que en este caso pues no lo pudimos hacer. O sea, por más que intentamos, no pudimos echar a andar ese carro. Y nos salía, cada que metíamos la llave, parecía una leyenda que decía descargando información. Esa leyenda que aparecía solamente la había visto yo en la agencia, cuando generábamos una llave de cero, un STS, y sí, te mandaba una llave especial donde metías y decía descargando información, esperabas unos cuantos segundos, la quitabas y listo. Son procesos diferentes, el proceso de la agencia es muy diferente al que nosotros realizamos afuera. Entonces desde ahí a nosotros como que nos genera cierta incertidumbre, porque no es algo común, o sea, no es el típico LB. Entonces bueno, ya realizamos diagnóstico, empezamos a revisar, y a pesar de que nosotros realizamos la rutina de diagnóstico para el LB y que nos arroja que el problema es el LB,
pues todo lo demás, todas las pruebas adicionales no indicaron que el problema sea 100% del LB. Entonces, bueno, lo que hacemos, nos traemos algunas piezas para revisar en el banco de pruebas y aquí es donde encontramos cuál es el problema. O sea, empezamos a desarmar el ZS, empezamos a desarmar la llave y por ahí vamos a subir unas fotos donde se ve cómo está la llave y desoldaron un chip y no sé qué más le han de haber soldado ahí a la pobre llave. Esto para generar para intentar clonar un ZS que no servía a otro ZS, que en este caso pues también eso era un ZS usado. Esto es muy complejo, difícilmente lo van a lograr. Digo, no dudo que haya personas que tengan el equipo que pueda hacer esto, pero en nuestro caso es muy difícil clonar un ZS que no sirve. Mucho más difícil sacar la información de una llave para hacer otro ZS. Y aquí es donde regresamos a que al no realizar el diagnóstico correcto desde un inicio, pues esto provocó que en el auto se crearan diferentes juegos de llaves. O sea, en el auto vamos a definir que tenemos, si bien tenemos un número de serie físico que debe coincidir con el electrónico, bueno, pues también, y es irrepetible e irreemplazable. También cada auto tiene su propio juego de llaves, que también todos esos van a ir sincronizados con ciertos módulos que les llaman piezas de seguridad porque nos van a dar una autorización de arranque. Estas son el cuadro de instrumentos, bueno, no tanto el cuadro de instrumentos, pero tiene que ver. Los principales es la computadora del motor, computadora de transmisión, ZS, LB y por supuesto llave. O sea, todos estos 5 componentes deben de coincidir el juego de llaves. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, tenemos 3 que son del auto con un juego de llaves y tenemos un LB y un ZS con un juego de llaves diferentes. Y ahí en la siguiente imagen vamos a poder ver cómo nosotros estamos viendo el juego de llaves del ZS. Tiene una terminación y después nos vamos ahora al ME y empezamos a ver el juego de llaves y tiene otra terminación. O sea, por eso es que el auto nunca iba a arrancar, nunca pues sí, no, o sea, ese juego de llaves nunca iba a encajar. Esto no sé por qué lo hicieron de esta manera. Si estas personas sabían que, o sea, si realizas este tipo de reparaciones es porque debes de tener conocimiento sobre al menos el juego de llaves. Y estas personas pues hicieron un juego de llaves diferente al que tenía el auto. Aunque también si no tienes la computadora de motor o la de transmisión, pues cómo sabes cómo es el otro juego de llaves. Entonces esto es un poquito enredado. Espero que se haya entendido al menos algo básico. Lo que hicimos fue pedir ya todo el auto para poder sincronizar a un solo juego de llaves y de esta manera pues darle solución al problema. ¿Qué es lo que, en resumidas cuentas, qué es lo que pasó aquí? Un diagnóstico inexistente desde un inicio, una reparación a distancia, lo cual limita también revisar ciertos aspectos y por supuesto costos. Pasó de ser simplemente una reparación de un LB a ser un sinfín de trabajos adicionales. Entonces, yo les invito a que realmente se realice un diagnóstico en su auto cuando ustedes tengan ese problema. O sea, si tienen un problema de LB, que lo revise alguien capacitado para darle solución. Ojo aquí también, el no haber hecho un diagnóstico desde un inicio y mandar a reparar piezas a otro estado nos provocó daños colaterales, lo cual se radica en que ahora el auto se tiene que desplazar de un estado a otro para poder darle una solución y esto genera costos, tiempo, por supuesto, claro que sí, y pasó de ser la simple reparación de un LB, la cual nuestros seguidores que nos han contactado para este tipo de reparaciones sabrán que yo les digo, ok, tu problema sí puede ser un LB, el costo del LB es pero yo necesito ir a checar el auto y ahí mismo revisamos. Si yo les digo que es el LB, bueno, ya está ahí el costo, pero si hay algún otro problema que no sea LB, bueno, ahí se genera un presupuesto nuevo. Y esta es nuestra manera de trabajar para evitar problemas y malos entendidos y sobre todo
situaciones como las que pasó este cliente, que tuvo que pagar mucho más que un simple LV. Y por supuesto la pérdida de tiempo que si él ocupaba su auto, si él necesitaba moverse, pues esto lo impide completamente. Entonces, con esto terminamos las historias que tenemos de terror. Díganos si les gustó esta dinámica. Podemos empezar a guardar más historias para que esto sea mucho más amplio. Muchas gracias. No olviden compartir. Tratamos de responder todos sus mensajes a la brevedad. Que compartan nos ayuda bastante. Porque de esta manera nosotros podemos llegar a más personas y esta información puede ayudarle a alguien que tenga dudas sobre cómo realizar un proceso de cotización para un problema que tenga en su auto. Muchas gracias.